Salmo 73 esta noche. Yo quiero, amén, abra su corazón, ¿verdad? Si trae su teléfono, póngalo en silencio, el celular, para que tratar de estar lo más silencio posible. Gloria a Dios. Así es que quiero predicar un mensaje el cual he titulado Nunca te apartes de Dios. El síndrome del hijo pródigo ha estado presente entre el pueblo de Dios durante muchos años, pero más en los últimos tiempos, ¿verdad? Donde podemos ver personas que después de haber estado por algunos años en la iglesia, terminan apartándose de la iglesia y de Dios. Causas puede haber muchas, pero ninguna es justificable para alejarnos de Dios. Amén. Yo nunca me he apartado de Dios. Desde que yo llegué a la iglesia, muy joven, ¿verdad? Jovencito. He tenido muchas luchas y pruebas. Nunca me he apartado de Dios. Yo sé que ha habido gente, ¿verdad? En las iglesias que se ha apartado de Dios y han regresado, ¿verdad? Después de haber estado afuera de los caminos de Dios, y ellos cuentan, ¿verdad? Que no les ha ido bien. La mayoría de las personas, ¿verdad? Hermanos que estuvieron resbalados, como decimos nosotros coloquialmente. La mayoría de esas personas, de esos hermanos, ellos hablan, ¿verdad?, de que durante ese tiempo donde estuvieron alejados de Dios, ellos vivieron tiempos muy difíciles. Sus vidas fueron destruidas, sus vidas realmente no tenían sentido. Satanás, ¿verdad?, casi los mataba, casi los destruía, ¿verdad? Y fueron tiempos muy duros. Por eso, en esta noche, yo siento en mi corazón hablar acerca de esto. Nunca te apartes de Dios. Salmo 73, vaya conmigo ahí, versículos 27 y 28. A medio frío. Versículos 27 y 28. Amén. ¿Cuánto lo tienen en esta noche? Dice de esta manera: porque he aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Vamos a orar en esta noche. Padre, una vez más, venimos por tu sangre preciosa, orando por tu palabra. Úngela, Dios, unge mis labios, mi corazón. Trae una palabra en nuestras vidas. Oh Señor, a permanecer en tus caminos. Ayúdanos, Dios, a no apartarnos de ti. Te lo pido todo esto en el nombre de Jesús. Te doy gracias, Señor. Amén. Nunca te apartes de Dios. Quiero hablar en primer lugar, hay de aquel que se aparta de Dios. El Salmo 73, ¿verdad? El Salmo 73, si usted lo ha leído, es el testimonio de un hombre llamado Asaf, ¿verdad? El cual habla de algo que él mismo experimentó en un momento crítico de su vida cristiana. Un momento difícil de su vida, el cual lo llevó a dudar de Dios, lo llevó a renegar de su fe y de su condición como siervo de Dios, porque Asaf era un levita, ¿verdad? Asaf era un salmista. Entonces, él escribe ese salmo. Vamos a estar leyendo algunos versículos. Y es interesante porque esta escritura, este salmo nos da la pauta para entender que aún como cristianos nos vamos a enfrentar a situaciones muy difíciles, a situaciones confusas que muchas veces no entendemos del todo, pero van a suceder. Por ejemplo, vamos a leer ahí Salmo 73 mismo, del 1 al 9, lea conmigo ahí, del 1 al 9, dice de esta manera, comienza así: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos de su corazón, se mofan y hablan con maldad, maldad
de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Aquí está Asaf describiendo, ¿verdad?, lo que él miró. De repente él empezó a mirar algo que lo cimbró, lo sacudió, porque llegó un momento en la vida de Asaf donde él se empieza a desenfocar. Él empieza a mirar a las personas sin Dios y se mira a él a sí mismo. Mira a los pecadores y se mira a él. Y de repente él empieza a notar una gran diferencia esta noche. Aleluya. Comienza a compararse con ellos y tal vez él dijo, bueno, ¿qué está pasando aquí? Dios, soy tu hijo y mira cómo estoy sufriendo. Mientras los pecadores gozan, yo estoy sufriendo, decía Asaf. Mientras ellos, ¿verdad?, se mofan, hacen muchas cosas y les va bien, prosperan. Sin embargo, yo, Señor, no veo la mía, no veo que las cosas me salgan bien. Estoy sufriendo, decía Asaf. Un momento muy difícil para la vida de él en esta noche. Y muchas veces sucede así en la vida del cristiano. ¿Cuántos dicen amén? Sucede así en la vida del Hijo de Dios. Empieza a mirar, ¿verdad?, que aquellas personas que no se preocupan por Dios, no se preocupan por las cosas de Dios, no se preocupan por salvarse, por venir a la iglesia, parece que les está yendo bien. Y aquel que se está esforzando por venir a la iglesia, por servir a Dios, por vivir para Dios, parece que le va mal, que le va peor cada día esta noche. Escuchemos más palabras que Asaf declara. Salmo 73, versículos 12 al 14. Dice lo siguiente: he aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Aquí está Asaf diciendo, estos pecadores, estos impíos, sin ser turbados, alcanzaron riquezas. Y él está diciendo, yo he limpiado mis manos en vano. Ha sido en vano. Inclusive él está llegando a decir que todo lo que él ha hecho para Dios de nada sirve. Todo lo que está haciendo él para Dios parece que es en vano. Él se mira a sí mismo así porque él se ha desenfocado de Dios esta noche. Él se ha desenfocado. Piensen en esas palabras, por favor. Ahora, usted y yo debemos entender, iglesia, que el que se aparta de Dios no le va a ir bien. ¿Cuántos dicen amén? Al hijo pródigo no le fue bien cuando se apartó de su casa y de su padre. Vamos ahí a Lucas capítulo 15, Evangelio de San Lucas 15, versículo del 11 al 17. Vean conmigo ahí del 11 al 17. También dijo, un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntando todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo pérdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentara cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Escucha a este hombre. Este joven dice, toma la decisión de irse de su casa, de irse de su padre, dejar a su familia y irse al mundo, apartarse de su hogar, de su padre. Pero ¿qué sucedió? Bueno, lo que tenía que suceder. Le empieza a ir como en feria. Le empieza a ir mal. Mientras él tuvo dinero, bueno, malgastó su dinero, dicen, bienes y en mujeres, en placeres. Pero cuando se acabó el dinero, entonces vinieron las consecuencias, vino la necesidad. Y dice que fue y buscó trabajo. El único trabajo que había era cuidar, apacentar puercos. Y dice que él era como un pastor, pero no de ovejas, sino de cerdos. Hasta ahorita yo no he visto que alguien apaciente cerdos, pero ese era un trabajo, pero era el trabajo más vil, era lo peor.
porque inclusive no le daban de comer. Él le arrebataba, amén, las algarrobas, se peleaba con los puercos porque se estaban muriendo de hambre literalmente. Eso sucede, ¿verdad? Cuando alguien se aparta de Dios, no le va a ir bien. ¿Cuántos dicen amén esta noche? Ahora, cuando usted mire a los pecadores que les está yendo bien, entre comillas, y a usted le está yendo mal, entre comillas, debemos entender que todo es apariencia. Yo sé que sí hay prosperidad material. Los pecadores muchas veces prosperan, tienen bienes, mucho dinero, viajes, pero piensa en la condición espiritual de muchas personas que viven sin Dios, que le han dado la espalda a Dios, que no quieren nada con Dios. Cuando les habla a usted de Dios, le rechazan. Cuando usted les dice, te invito a la iglesia, ellos dicen, no necesito eso. Amén, yo no necesito ir a la iglesia, yo no necesito eso, yo tengo todo. Yo no necesito perder mi tiempo. Debe usted entender que muchas de estas personas, todo es apariencia, porque su vida espiritual está por los suelos. En muchas de estas familias que parece que todo está bien, hay adulterios, hay engaños, hay violaciones, drogadicción, alcoholismo, odio, amargura en el corazón, celo, deseo de matar. Muchas familias que parece que todo está bien, ¿verdad? Exteriormente, interiormente tienen muchos problemas. Yo he conocido familias así, que parece que todo está bien, pero, amén, cuando uno empieza a conocer a ciertas personas, uno se da cuenta que realmente es toda una apariencia, es una pantalla. Porque sabemos que sin Dios no somos nada. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Sin Dios estamos perdidos. Aquel que se aleja de Dios no le va a ir bien. Aquel que no quiere nada con Dios va a sufrir las consecuencias. Más cuando Dios le está llamando, que muchas veces Dios usa personas para hablarles. Dios usa cristianos y muchas veces hay personas que rechazan las cosas de Dios. Pero cuando alguien se aparta de Dios va a sufrir, sufre como el hijo pródigo. En el libro de Isaías, capítulo 30, en el versículo 1, vea conmigo, Isaías 30, versículo 1, escuchemos las palabras del profeta, dice así: ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Ay de los hijos, dice, que se apartan, ay de los hijos pródigos, ¿verdad? Que buscan consejo en otras cosas y no en Dios, que van y se cobijan en otras cosas y no en las cosas de Dios. Ay de ellos, les va a ir mal, sufren. Hay un sufrimiento, mis hermanos, cuando nos apartamos de Dios. Por eso, quiero ir a mi segundo punto. Él es nuestra esperanza. En nuestro texto, ¿verdad? Salmo 73, perdón. En el versículo 28 dice, declara Asaf, el salmista: pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza, para contar todas sus obras. Asaf termina ese salmo declarando esas poderosas palabras. Una tremenda declaración. Él dice: para mí el acercarme a Dios es lo mejor. ¿Cuántos saben que el acercarnos a Dios es lo mejor que podemos hacer como seres humanos? Las personas, lo mejor que pueden hacer en la vida es acercarse a Dios. Y muchas veces hay personas que en vez de acercarse a Dios se alejan más de Dios. Porque el pecado nos aleja de Dios. El pecado nos aparta de Dios. Entonces, pero dice el salmista, el acercarme a Dios es lo mejor, es el bien. El reconocer que lo mejor es estar cerca de Dios. Lo mejor es no apartarse de Dios y su presencia. Moisés pudo decir estas palabras: Señor, si tu presencia no va conmigo, no nos metas a esta tierra, no nos saques de aquí, porque sin ti estamos perdidos. Él lo declara ahí en Éxodo capítulo 33, versículo 13 y 14. Perdón. Éxodo 33, versículos 13 y 14. Versículo 14 y 15, perdón. Dice: y le dijo, mi presencia irá contigo y te dará descanso. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Moisés quería que su presencia, que la presencia de Dios estuviera con ellos.
Él no quería hacer nada si Dios no estaba con ellos. No podemos hacer mucho si nos apartamos de Dios. En esta noche, en Deuteronomio capítulo 12, versículo 7, veamos las siguientes palabras. Deuteronomio 12, 7. Y comeréis allí delante de Jehová vuestro Dios, y os alegraréis vosotros y vuestras familias en cada obra de vuestras manos, en la cual Jehová tu Dios te hubiere bendecido. Dice, y vas a comer delante de Dios, vas a estar cerca de Dios, y vas a comer y vas a ser bendecido esta noche. Otra cosa que habla Asaf, él dice que el Señor es mi esperanza. A veces nos quejamos de que las cosas no salgan como quisiéramos que salieran. ¿Cuántos dicen amén esta noche? Pero una cosa sí le digo, Dios sabe cómo deben ser las cosas. Y aunque muchas veces no entendemos lo que pasa, al final debemos de entender que Dios es nuestra esperanza, que Él, verdad, tiene el control de todo. Gloria a Dios. Asaf, el salmista, el levita, pudo decir, Dios es mi esperanza. Gloria al Señor. Aleluya. Veamos ahí una vez más a Salmo 73. Vamos a leer versículos 15 al 16, al 26. Lea conmigo del 15 al 26. Si dijera yo, hablaré con ellos, he aquí, a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. Como han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores. Como sueño del que despierta, así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Escucha esas palabras de Asaf. Él está siendo sincero con Dios. Él está siendo sincero porque él menciona aquí algunas cosas muy importantes que debemos considerar esta noche. Porque él vio eso y lo sintió en su corazón. De hecho, él dijo que fue muy duro para él todo aquello. Fue muy duro pensar en eso, ¿verdad? Porque él miraba, ¿verdad? Volvemos amén a esto, de que él miraba a la gente sin Dios, nos miraba prosperar, y él se miraba a sí mismo en una situación muy difícil. Y él decía, ¿qué Dios no está conmigo? ¿Qué acaso Dios no me prometió que me iba a ayudar, que me iba a bendecir, que me iba a sacar adelante? ¿Por qué estoy en esta condición? Fue muy duro para él eso. Hay veces que hay cosas que son muy duras de aceptar para nosotros. Son difíciles de aceptar. Pero hay un versículo aquí muy interesante. Dice el versículo 17, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. O sea, lo que está diciendo aquí el salmista, ¿verdad? Que él comenzó a entender las cosas que estaban pasando hasta que entró a la iglesia, entró al templo de Dios. Hasta que entrando en el santuario, dice, comprendí el fin de ellos. Entendí, ¿verdad? Que, amén, es mejor servir a Dios, es mejor estar cerca de Dios que apartados de Él esta noche. Es mejor estar cerca de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. Porque escúcheme bien, en la iglesia es donde recibimos la dirección de Dios para nuestras vidas. No es, verdad, con el compadre, no es con el amigo que ya no viene a la iglesia, no es, amén, con aquel rebelde, es en la iglesia, es, amén, viniendo a la iglesia donde recibimos esa dirección, ese entendimiento para no caer en la confusión, para no caer en lo mismo en lo que antes vivíamos. Así pasó con Asaf, gloria a Dios. Hasta que entré en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los harás caer. Aleluya.
Veamos Salmo 84, versículo 10. Salmo 84, 10. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Este es el Salmo de David. Y él está diciendo, ¿verdad? Él está diciendo, es mejor un día en la casa de Dios. Es mejor venir al santuario, al templo de Dios esta noche. También el Salmo 27, versículo 4, vea conmigo. Salmo 27, 4. Gloria a Dios. Dice, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todo el día de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Está diciendo aquí David en este salmo, a ver, una cosa he demandado al Señor, que yo esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Porque él sabía, David sabía que era el mejor lugar esta noche. Que Dios nos ayude. Otra cosa más que menciona Asaf, él dice, Dios es mi roca y mi porción. Asaf comprende que Dios es el que le ha ayudado todo el tiempo de su servicio. Recordando, hermanos, que Asaf fue un levita, un servidor del templo. Su lugar de residencia prácticamente era en el santuario, era en el templo esta noche. Ahora, usted y yo no vivimos en el templo, pero sí procuramos siempre estar viniendo al templo, a la casa de Dios, congregándonos. ¿Cuántos dicen amén? Así que en esta noche es importante eso, porque es en el templo, en la casa de Dios, donde nos fortalecemos para seguir adelante. Y Dios nos ayuda y no tenemos que apartarnos de Él. Gloria a Dios. Por eso quiero hablar en tercer lugar, nunca te apartes de Dios. Estas son amén, cosas que necesitamos considerar muy importantes. Vamos a leer el texto, Salmo 73, versículo 27. Dice una vez más, porque he aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Asaf está declarando que el que se aleja de Dios va a perecer. Apartarse de Dios es una tragedia. No es de sabios apartarse de Dios, apartarse de la iglesia. Es una falta de sabiduría esta noche. Hay consecuencias cuando nos apartamos de Dios. Hay consecuencias, ¿verdad? Cuando nos alejamos de la palabra de Dios, nos alejamos de Dios. Hay consecuencias ahí en el libro de Isaías, capítulo 1, versículo 28, nos dice las siguientes palabras. Vaya conmigo, Isaías 1, 28. Gloria a Dios, una lluviecita. Dice Isaías 1, 28. Lo que dice de esta manera: pero los rebeldes y pecadores aún serán quebrantados, y los que dejan a Jehová serán consumidos. Está hablando de aquellos que dejan al Señor. Está hablando de aquellos que se apartan del Señor, serán consumidos. Esdras 8:22, la segunda parte, dice: la mano de nuestro Dios es propicia para con todos los que le buscan, mas su poder y su ira contra los que le abandonan. Eso es lo que dice. Aquellos que le abandonan, ¿verdad?, van a sufrir. Se sufre. Si alguien se aleja de Dios, va a sufrir. Al principio quizás no, pero después vienen los sufrimientos. Jeremías 17, versículo 13. Jeremías 17, 13, nos dice las siguientes palabras: oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que se alejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová, manantial de aguas vivas. Todos los que se alejan, dice, de Dios, van a ser avergonzados. No es de sabios alejarse de Dios. Josué 24:20. También Josué 24:20. Vaya conmigo ahí. Libro de Josué, capítulo 24, versículo 20. Dice: si dejares a Jehová y sirvieres a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal, y os consumirá después que les haya hecho bien.
Está declarado, está tan claro. Si ustedes dejan al Señor, dice, y se vuelven a los ídolos, amén, entonces les va a ir mal, gloria a Dios. Amén, van a ser consumidos. Primera de Crónicas 28, versículo 9, también nos habla de esto. Primera de Crónicas 28, 9, por favor, dice así. Está hablando Salomón, ¿verdad? David a Salomón, a su hijo Salomón. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Si tú lo dejas y si tú lo abandonas, él te va a desechar, le dice David a Salomón, su hijo. Así que no debemos apartarnos de Dios, mis hermanos, porque si nos apartamos de Dios, vendrán consecuencias. Al hijo pródigo no le fue bien, ya lo leímos. Cuando él abandonó a su padre y a su casa, le fue mal. ¿Cuántos dicen amén esta noche? Por esta razón, nunca abandone al Señor. Por más pruebas que pase usted, por más difícil que se nos presente la vida, no nos apartemos del Señor. Él es nuestro todo. Él es nuestro todo. Él es todo para nosotros. Él debe ser todo para usted esta noche. Porque sabe una cosa, si estamos en sus caminos es por su gracia y su misericordia. Entonces, cuando alguien se aparta de Dios, le da la espalda a Dios. Espiritualmente le da la espalda a Dios. Y eso nunca va a terminar bien. Nunca terminará bien. En Él estamos seguros, iglesia. En Él tenemos protección. En Él tenemos un futuro asegurado en esta noche. Por eso, Asaf, el escritor del Salmo 73, nos está, ¿verdad?, mostrando que es una tragedia, que es un error apartarse de Dios. Él lo vivió como cristiano, él lo vivió como levita, como salmista. Él vivió esa experiencia. Y en un momento de su vida, ¿verdad?, él empezó a quitar sus ojos de Dios y empezó a mirar a los demás. Cuando nosotros hacemos eso, no es bueno, porque el diablo es astuto, Satanás es astuto. Si, yo le voy a decir algo, cuando usted sienta el deseo, la tentación de regresarse atrás, de dejar las cosas de Dios, acuérdese cómo usted vivía antes de conocer a Cristo. ¿Cómo vivía usted? Gloria a Dios. ¿Cómo vivíamos, mis hermanos? Antes de conocer al Señor, estábamos sin Dios, perdidos, algunos enfermos, algunos quizás a punto de morir, algunos, ¿verdad?, con problemas muy graves, muy fuertes, familiares, matrimoniales, enfermedades, adicciones. Vivíamos como perdidos, pero Dios en su misericordia nos alcanzó, y por eso en esta noche debemos de agarrarnos más de Dios, lejos de apartarnos, lejos de alejarnos. Debemos más y más cada día agarrarnos de Dios. Agárrese de Dios, no se aparte de Él. Dios le ha salvado, Dios le ha traído a su gracia, a su misericordia, Dios le ha traído su presencia. Yo le invito a que usted no se aparte de Dios, hermano. Yo les invito, Abraham, yo te invito a buscar a Dios, échale ganas. Doña Rosario, échale ganas con sus hijos, sirvan a Dios, Dios les va a bendecir. Dios tiene cosas grandes para ustedes. Dios tiene una vida nueva. Primeramente, Dios tiene una vida nueva. Y lo demás, no saben ustedes lo que Dios puede hacer. Pero Dios va a hacer cosas grandes. Yo lo creo esta noche. ¿Cuántos lo creen en esta noche? Amén. Ok, vamos a un aplauso a Cristo. Vamos a alabar a Dios con todo el corazón. Gracias, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te alabamos. Gracias, gracias. Voy a pedir todo ojo cerrado y todo rostro inclinado en reverencia a Dios. Por favor, incline su rostro y cierre sus ojos. Yo creo que piense por unos momentos en reverencia a Dios. Piense en unos momentos. He predicado acerca de no apartarnos de Dios en esta noche. Nunca apartarnos de Dios. Bueno, este es un reto. Son palabras. Es una frase de advertencia para cada cristiano, para cada hijo de Dios. Aún para aquellos, ¿verdad?, que están aquí por primera vez, o por segunda o por tercera vez. Amén. La gracia y la misericordia de Dios es muy grande esta noche. Y Dios, ¿verdad?,
tiene lo mejor para nosotros, mis hermanos, tiene lo mejor para usted. Y el reto es que usted no sea parte de Él, que usted se mantenga en los caminos de Dios, se mantenga, ¿verdad? Abrace las cosas de Dios, se agarre de Dios esta noche, que usted pueda mantenerse enfocado en las cosas de Dios. Así que en esta noche yo quiero orar, gloria a Dios. Quiero orar, gloria a Dios,